Hola, me llamo Ricardo, son las 5:40 de la mañana del 11 de julio del 2020. La presentación que estamos a punto de ver tiene como objetivo reportar, presentar, detallar un poco más el trabajo de semestre para la materia análisis de redes de transporte, dirigida por la doctora Angélica Lozano. Muy bien. El problema que se eligió es un problema estocástico y multicriterio de ruta mínima. Todo esto aterrizado sobre una operación de autotransporte de carga, ¿no? Este, Porque no quisimos salir de nuestra zona de confort. Bueno, este, brevemente, Transvalco es una empresa de autotransporte de carga basado en fules. Se dedican a traer aceite básico lubricante de Bronzeville a diferentes partes del país, ¿no? Este problema nace como una necesidad directamente de la empresa para poder, en aras de maximizar sus utilidades, pues buscan minimizar sus costos. Muy bien, ¿qué pasaba antes? Vamos a mencionar cómo estaba la situación hace un par de semanas, ¿no? Antes de todo esto, nosotros íbamos a Bronzeville, cargábamos nuestras unidades con producto y las llevábamos a diferentes partes de la República. Ejemplo, Monterrey, Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua, Lagos de Moreno en Jalisco, Toluca en el Estado de México. Y ya, veníamos llenos y regresábamos vacíos, ¿no? Digamos, era un viaje, un viaje redondo. ¿Qué pasa? ¿Cómo nace este problema? En días recientes se llegó a un acuerdo para cargar también producto en un lugar llamado Villa Morelos en Baja California Sur. Entonces, ¿cuál es el problema que hay que resolver? En este sentido, nuestras unidades tienen que salir de Bronzeville ya llenos, ir a un primer punto de descarga que puede ser, como ya mencioné, Ciudad Cuauhtémoc, Monterrey, Lagos de Moreno, Bardal, descargar ahí, continuar alguno de los puntos de embarque que resultan ser Mazatlán o Topolobampo en Sinaloa, tomar el ferry que los va a llevar tanto al operador como a la unidad a- al puerto de La Paz y de ahí continuar su viaje a, a Villa Morelos. Ahí van a volver a cargar producto. Deben volver a tomar el ferry y proceder a descargar nuevamente en alguno de los puntos y retornar a la ciudad de Bronzeville. De esta manera es un ciclo. Nosotros no lo vamos a ver como un ciclo, más adelante detallo los motivos. En este sentido, entonces es cargar en Bronzeville, punto de descarga, ferry, volver a cargar, volver a descargar y regresar a Bronzeville. El problema es que queremos que esta ruta, que estas muchas opciones sean obtener la más barata, ¿no? Muy bien. Para aterrizar esto sobre una red, vamos a poner una nomenclatura. Esta es la nomenclatura que vamos a usar. Bronzeville va a ser O1, Monterrey ya hasta Toluca van a ser de I corriendo de 1 a 4. Tenemos nuestros puntos de embarque, que son Topolobampo, Mazatlán y La Paz. Y nuestro otro origen, que es Villa Morelos, ¿no? Vamos a mencionar que el mapa que podemos ver aquí se elaboró en GBSIC. Tenemos un par de capas, tenemos carreteras, división por estados políticos y los puntos relevantes. Se ven así medio amorfos entre sí, porque las fronteras, los límites de esos pequeños puntos urbanos son amorfos, entonces por eso se ven de esta manera. Pero bueno, el problema como red, utilizando la nomenclatura que mencioné hace un momento, nuestro mapa pasa a ser una red, que si bien se puede emular como un ciclo, con el objetivo de uno, hacer más simple la resolución del problema y no tratarlo como un agente viajero, tipo agente viajero, porque no es necesario pasar por todos los nodos. Otro punto importante, todos los fulls tienen la misma capacidad, es decir, la capacidad no va a ser una variable con la que tengamos que trabajar, es constante. Pero bueno,
Entonces vamos a trabajar con una red de tal forma que no se comporte como un ciclo. Son los nodos de ida y los nodos de regreso, pero no como un ciclo. ¿Por qué? Para facilitar el problema. Es simplemente una estrategia de resolución que facilita tanto la visualización como la solución del problema, ¿no? Entonces, de esta forma, nuestro mapa pasa a ser esta red. Esta red, nosotros vamos de O1 a O1, ¿no? Pero es otro O1. Entonces, tenemos que encontrar la ruta mínima. Muy bien. ¿Cómo vamos a encontrar la ruta mínima? Nosotros tenemos un conjunto de costos que están trabajando en los diferentes arcos de la red. Estos costos son en principio monetarios, pero también tenemos otro criterio que es el tiempo, ¿no? Tenemos esta función de tiempo trabajando porque existen las demoras. En este sentido, tenemos dos criterios al menos, que son el dinero y el tiempo. Yo lo pongo multicriterio porque dentro de los costos monetarios tenemos diferentes características. Entonces vamos con los costos. No vamos a especificar ni profundizar mucho en qué y cómo son los costos, porque otro objetivo de este ejercicio de presentar esto en video es poderlo compartir con algunos compañeros del trabajo y que vean que se puede explorar de otra forma los problemas de la empresa, ¿no? Entonces empecemos. Primero están los costos fijos, costos que para cada viaje no van a variar. Estos costos son rentas, sueldos administrativos, entre ellos el mío, sueldos de mecánicos, seguros, etcétera. Son cantidades ya fijas por viaje y no se van a mover. Después tenemos otro conjunto que son los costos variables. Estos costos variables dependen de la ruta o de la unidad, de otro conjunto de cosas, ¿no? Son valores que se mueven a través del tiempo y van cambiando. Uno de ellos, por ejemplo, es el sueldo variable del operador. No se le paga lo mismo por un viaje de 1000 kilómetros que por un viaje de 2000 kilómetros. Esto va variando. El mantenimiento. Nosotros tenemos una cantidad por kilómetro que contemplamos para mantenimiento correctivo y preventivo. Esto va variando también en función de los kilómetros. El combustible es el 35% de la operación, entonces es muy delicado este rubro. El combustible depende de los kilómetros, del costo del diésel y del rendimiento que trae la unidad. Entonces es una variable importante. Las casetas. Uno pensaría que en viajes con distancias similares las casetas van a ser más o menos lo mismo, pero más adelante veremos que no. Entonces las casetas también va variando el precio, ¿no? Transfer y pasador. El transfer es, digámoslo, otro tractor. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no se permiten los fulls. Entonces lo que hacemos es en frontera a nuestros dos tanques, uno de los tanques lo pasamos a otro tracto que rentamos. Ese es el transfer, tiene su propio operador y ya, se van, ¿no? Es un servicio en frontera. Después tenemos el pasador. ¿Qué es el pasador? Es un señor que tiene papeles, a diferencia de algunas veces nuestros operadores, que se lleva nuestro tracto, ¿no? Y nuestro operador se puede quedar ahí a dormir en Matamoros y a comer. Comen muy bien los señores, hacen unos pancitos con mantequilla que están muy ricos. Y finalmente los viáticos que también van en función de lo que puede durar un viaje y de la distancia. Esos son los costos variables que van dependiendo de una serie de factores que se van moviendo a través del tiempo. Por ejemplo, el costo del combustible o el tipo de cambio. El que sigue. Nuestro costo estocástico es un costo aleatorio. El tiempo ocupacional, ¿qué es o qué estamos entendiendo por costo ocupacional? Algunas veces dentro de los viajes se presentan demoras. Estas demoras pueden ser directo en el lugar donde están cargando el producto, en la carretera o en el espacio del cliente. Estas demoras nos impactan de forma económica. Entonces tenemos que estar listos para pues absorber esas posibles pérdidas, esas pérdidas potenciales. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a utilizar nuestra base de datos histórica de demoras en lugar del cliente. Existen también las demoras en carretera, pero no se cuenta con una base de datos detallada al respecto y y las demoras por motivos de bloqueos de carretera son muy impredecibles, ¿no? No las podemos parametrizar todavía, entonces
vamos a trabajar con la información que sí tenemos, que son las demoras en el punto de descarga del cliente. Muy bien, esto afortunadamente se puede aproximar con una distribución de probabilidad, entonces esto se va modificando, ¿no? Es un valor aleatorio. Más adelante vamos a mencionar en el periodo de tiempo en el que se están modificando estos valores, pero en principio con cada viaje se va actualizando esta distribución de probabilidad que va aproximando la posibilidad de que ocurra una demora. A esta demora, a este resultado se le asigna un valor económico que va modificándose conforme la base de datos va creciendo. Por eso es aleatorio, por eso es estocástico. Muy bien, como ya lo mencionamos, estos costos varios se van a agrupar en un solo valor, que es un costo generalizado. Vamos a usar una función de costos, una función multivariada, que a continuación vamos a presentar. Pues es esta, ¿no? Esta es la versión simple. No hay necesidad de revolverla mucho, de revolcarla mucho, es una presentación fácil, ¿no? Que bien puede ejemplificarse con otra función, con una X, con una mancha cualquiera, es notación, no importa. Pero bueno, vamos a desglosar la función. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. Es el costo entre el nodo I y el nodo J, ¿no? Eso es para todos nodos entre quienes exista un arco. Primero tenemos el valor X, que son nuestros costos fijos. Están definidos para cada viaje, para todos los viajes. Después tenemos una función que representa los costos variables. Esta función va a trabajar con los kilómetros, con el rendimiento de la enésima unidad, con el costo del diésel y con la emésima ruta. Estos 1, 2, 3, 4 factores, 4 valores de entrada ingresan a la variable de la función y se obtienen los costos variables. Finalmente tenemos nuestra distribución de probabilidad que va en función de nuestra base histórica de demoras en el sitio del cliente. Vamos a tallar un poco más de la función de distribución de probabilidad, ¿no? ¿Cuál vamos a usar? Vamos a utilizar la distribución binomial. ¿Por qué? Teóricamente es la que mejor se adapta por este tono dicotómico, esta dicotomía que presenta la función binomial, de que solamente hay o éxito o fracaso. Trabaja sobre una cantidad de número de éxitos sobre una cantidad de ensayos. En este sentido, nosotros, nuestra muestra de ensayos son nuestro histórico más el viaje que está por venir, ¿no? Y el ensayo, el fracaso o el éxito, pues es uno, porque uno es la demora que nosotros estamos obteniendo su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, se escoge por fracaso o éxito, que es la esencia de la distribución binomial. Esta versión de la función de costos generalizados es, digamos, la versión explícita, se pone tal cual. Aquí no estamos suavizando las cosas, son todas las variables, todos los valores y cómo va, ¿no? Detallando un poco, pues tenemos en principio la X, que son nuestros costos fijos, tenemos estos, que son los variables, que es el sueldo variable del operador, las casetas, en los servicios en frontera, transfer pasador, porque no todas las rutas lo tienen, y los viáticos. Esto en función de la enésima ruta. Varían para cada ruta, varían para cada arco. En este sentido es importante especificar que dependen de la ruta. Después tenemos esto que representa el mantenimiento. Son 2 pesos por cada kilómetro recorrido. Este es el combustible, que es el costo del diésel por los kilómetros sobre el rendimiento, ¿no? Ahora, esa es la probabilidad de ocurrencia de una demora, ¿no? En la base de datos que se anexa a la entrega del escrito y de esta presentación viene a detalle la base de datos. Nosotros no vamos a presentar aquí datos sensibles, pues porque esto se va a publicar y no quiero que los datos se conozcan, ¿no? Entonces vamos a poner esto, que es el costo por día de demora por la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Eso nos da un valor que nosotros tenemos que contabilizar dentro de la posibilidad de los costos. Para las proyecciones a futuro, para las cotizaciones a clientes, se toma cierto valor, pero esto es dinámico a través del tiempo en función de los diferentes arcos. Bueno, esa es la función de costos generalizados explícita. Muy bien, una vez obtenidos todos los costos generalizados para cada par de arcos en que son conexos, que hay un arco entre ellos, resolvimos el problema usando QM.
¿no? O sea, en esencia, optimizamos los costos generalizados, los incorporamos a la red y ya podemos usar cualquier algoritmo de ruta mínima, Dijkstra, por ejemplo. Nosotros, pues, por practicidad, usamos el software QM. ¿Por qué usé QM? Porque ya había trabajado con él, porque ya lo conozco y más que nada porque ya estaba instalado en mi computadora. Entonces, jala, ¿no? Funciona. La solución que nos arroja el software es que la ruta mínima es salir de Bronzeville, ir a Monterrey, luego a Mazatlán, a La Paz, a Villamorelos, La Paz, Mazatlán, Monterrey, Bronzeville, ¿no? Es la ruta que hay que seguir. Son básicamente 2 viajes a Monterrey pasando por Mazatlán, que es más barato que eh, tiempo. Perdón, fallas técnicas. Ahorita vamos a cortar esto. Sí, esta es la ruta más corta, es Bronzeville, Monterrey, Mazatlán, La Paz, Villamorelos, básicamente es un ciclo, ¿no? El costo específico no lo pongo por las razones que ya detallé. Muy bien, una vez propuesta la solución, vamos a hacer un par de observaciones y vamos a concluir como la parte del trabajo. Eh, Hablando en función del tiempo en el que se mueve la operación, podemos hablar que se mueve, digamos, a mediano plazo. ¿Por qué? Porque no es un corto plazo, ¿no? Entendiendo por corto plazo tal vez cómo se mueve un mercado financiero, que hay decisiones que se tienen que tomar en segundos, en microsegundos. Es muy estresante, es horrible, no se lo recomiendo. Pero bueno, este, los movimientos son a mediano plazo porque son relativamente lentos, ¿no? Es lo que dura más o menos un viaje, que es un plazo de algunos días. En este sentido, nosotros tenemos una ventana de tiempo bastante holgada para poder hacer toma de decisiones y que todo salga bien. Idealmente un cliente no te cancela a medio viaje, te cancela digamos en punto de carga, pero ahí tú te puedes mover porque estás a medio ciclo o iniciando ciclo, ¿no? Para las proyecciones a largo plazo, es decir, para vender o hacer un trato por 200 viajes a lo largo de un año con un cliente, es importante contemplar un crecimiento del 5% en todos los costos, tanto variables como fijos y la posibilidad de demoras. ¿Por qué? Porque hay inflación, hay movimientos de mercado, etcétera, los precios van a variar mucho y este 5% es nuestro escudo. Si no hacemos una aproximación adecuada, podemos tener pérdidas bastante cuantiosas. La actualización de los costos variables y estocásticos es importantísima porque es la forma en la que los costos se van a ir generando día a día. De esta manera nosotros tenemos costos actualizados y podemos tener certeza de cuánto nos está costando la operación. Ahora, otro punto importante, las demoras son muy delicadas. O sea, tenemos demoras desde un día hasta demoras de 6 días. O sea, alguna vez me quedé atorado en Matamoros durante 6 días con 2 mudas de ropa porque yo pensé que iba y vuelta. Había huracán, una cosa así. Los señores operadores me llevaron a la playa, me llevaron a comer. Por ahí tengo fotos, están geniales. Sí, bueno, hay demoras y las demoras no son únicamente en espacio de cliente, ¿no? Pueden ocurrir en carretera y las demoras en carretera provocan demoras en el espacio del cliente. ¿Por qué? Pensemos un momento en un bloque carretero cerca de Toluca, ¿no? Para entrar al Parque Industrial Toluca 2000. En este sentido va a funcionar como cuello de botella, porque ahí se van a atorar todos los tractos que iban a Toluca, que iban a Bardal. Nosotros no somos la única empresa que lleva producto a Bardal. Si nosotros llevamos 5, 6, hay empresas que llevan 20, ¿no? Entonces, en este sentido, van a ir muchísimos tractos a la misma planta a descargar, idealmente de forma simultánea, lo cual es imposible porque no hay capacidad para albergar todas esas unidades. ¿Qué sucede? Que el señor Fernando, que siempre llega primero, que tiene un buen rendimiento, que se esforzó en ser el primero en llegar, tiene 20 camiones enfrente de él. Y el señor Fernando, que quería hacer 2 viajes, este, pues se atora, ¿no? Entonces hay una demora ahí porque hay 20 camiones antes de él y cada camión se tarda 4 horas a 6 horas en descargar, entonces es complicado. En ese sentido, las demoras en carretera pueden provocar demoras en punto de cliente. No son fáciles de parametrizar, no son fáciles de aproximar porque son impredecibles. Entonces, ese es un área de oportunidad que podemos atacar. El uso de plataformas APIs. La incorporación de APIs para trabajar con nuestra plataforma y otras plataformas es bastante útil para incorporar y enriquecer nuestra base de datos en tiempo real. De esta forma nosotros no tenemos que
molestarnos en construir una base de datos, se va construyendo sola. Bueno, eso no suele a nadie, pero la base de datos se construye sola, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos absorber información y sacar reportes para mentes frágiles que necesitan tomar decisiones. Este uso de tecnología está poco difundido, o sea, no hay pocas empresas que lo hacen, ¿no? Yo soy como partidario de que siempre se implemente este tipo de tecnologías, este tipo de programación, este tipo de uso de bases de datos para optimizar no solamente los recursos, también el personal y los procesos dentro de una empresa que a veces son extenuantes, son cansados, son agotadores, es burocracia. O sea, ya uno va a estar harto a hacer trámites para llegar a hacer burocracia en el trabajo, pues no. Muy bien, ahí en este punto concluimos como las partes del trabajo, pero esto era un entregable, tenía ciertos requisitos, muchos no los entendí, son preguntas bastante abiertas, no sé qué están queriendo decir, entonces para no dejar nada como ahí al ahí se va, vamos a puntualizar cada uno de los requisitos del entregable. Muy bien, tenemos... Muy bien, pues tenemos los requisitos del entregable, ¿no? El primero, la introducción, check, está en el texto, ahí lo podemos encontrar, ¿no? Es una introducción muy breve. Descripción del problema. Ok, no entiendo la pregunta, ¿no? Descripción de qué, o sea, el problema se va describiendo conforme lo voy escribiendo, pero no sé qué tengo que escribir. Sin embargo, si tuviera que hacer como una descripción de las características generales del problema, pues serían, por ejemplo, uno, es un problema 80% real, ¿no? Hay un punto ahí que está en veremos, pero se toma como ejemplo para hacer este ejercicio, ¿no? Para poder presentar el trabajo con los requisitos y con las especificaciones que hay por aquí. ¿No? Tiene aplicaciones tangibles tanto sobre esta operación como otras operaciones que trabajan con mismas ventanas de tiempo, con costos, con constantes, no, con cargas constantes. O sea, tiene aplicación aquí y en otras áreas. ¿Qué más? Dada la situación del problema que nos proponemos resolver, pues lo podemos catalogar como un problema de ruta mínima, multicriterio y estocástico. Creo que más adelante preguntan este, más a detalle esto. Está planteado de tal forma que puede evolucionar en varias direcciones, ¿no? Puede incorporarse proyecciones a futuro, ventanas de tiempo y tal vez con una aplicación distinta, tal vez como en una aplicación tipo FedEx, que hay que cambiarle muchas cosas, podríamos tener aplicaciones muy particulares, ¿no? En ventanas de tiempo más cortas, en distancias más cortas, ¿no? Es cómo se va formando el programa. En este sentido, es importante tener claro que estos problemas de ruta mínima suelen ser un primer acercamiento para algoritmos más grandes, ¿no? Más adelante detallamos también esto. Ok. Otra, la siguiente pregunta es ¿dónde se presenta? ¿Dónde y por qué se presenta? Pues se presenta aquí, entendiendo aquí por la operación, se puede presentar en operaciones similares. Este problema en específico, ¿no? El problema de ruta mínima se presenta en un montón de lugares, ¿no? Tenemos dinámico, tenemos estocástico, tenemos información en tiempo real y todo lo que nosotros vimos dentro del curso. Este problema en particular se puede presentar en operaciones con variables similares, ¿no? Y con ventanas de tiempo parecidas, que se muevan en un mediano plazo, por decirlo de esta forma. ¿Por qué se presenta? Bueno, en esta eterna lucha por maximizar las utilidades, pues se busca minimizar costos, ¿no? ¿Para qué? Pues para ganar dinero. Es todo, por eso se presenta. ¿Cuál es su tipo y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues como se detalló anteriormente, la naturaleza del problema lo ubica dentro de la categoría de ruta costo-mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir de punto a punto B y pasar por... Y tenemos la posibilidad de pasar por varias rutas, ¿no? Entonces, es una ruta con varias opciones. Queremos el costo mínimo. Ruta a costo mínimo. ¿Qué más? La naturaleza de los valores de entrada del problema lo ubican en la variedad de multicriterio. Yo sé y soy consciente que el criterio es el económico, pero no es lo mismo un costo fijo que un costo variable y nunca lo va a ser en ninguna rama del conocimiento humano ni las aplicaciones. Por eso creo que son dos criterios diferentes, los variables y los fijos. Los variables dependen de otro tipo de características que pueden bien parametrizarse, emularse, analizarse y proyectarse. Los costos fijos no. Los costos fijos son tus fijos y si tienes muchos viajes, tus fijos bajan, tus variables se modifican. O sea, ejemplo,
En pocos viajes tus fijos permanecen igual, pero si el mercado maneja pocos viajes, tu costo de diésel va a subir, tus casetas van a subir, tu pasador va a subir, el transfer va a subir. Entonces sí se comportan de maneras distintas, por eso son criterios diferentes, ¿no? A esto le incorporamos el tiempo, pues bueno, multicriterio. Tocando un poco del tiempo, decimos que es estocástico porque pues tenemos, hay incertidumbre en algunos arcos que pueden aproximarse con una distribución de probabilidad. Entonces, por definición, si tenemos costos aleatorios, es estocástico, ¿no? No hay mucho que decir. Este, aquí vamos a mencionar esto un poquito. Pensemos esto por un momento, que el desarrollo, el planteamiento, la solución no es para mí, no es para ustedes, es para un personal administrativo genérico que no tiene por qué saber qué es una variable estocástica, ¿no? Pensemos en un foro de usuario donde él mete sus nodos de origen, de destino, demandas, ofertas, sus unidades, su flota, le da un clic y se acabó, ¿no? En este sentido, vamos a retomar que este algoritmo, este proceso, es un engrane de un algoritmo mucho más grande que pretende optimizar toda la operación. Entonces, eh, vamos a pensarlo como un proceso, ¿no? Que es parte de algo mayor. ¿Cómo se plantea? Otra pregunta con un montón de respuestas. Pues no sé, lo podemos plantear como una red, lo podemos plantear con un mapa, con programación matemática, con una base de datos, con una mezcla de todo lo anterior, con multigrafos, con hipergrafos de Pareto, con hipergrafos de caseta, con hipergrafos de Alain-Breton, con integrales, no sé, con representaciones menos convencionales. O sea, ¿cuánto mide mi gato? Mi gato mide como 50 centímetros. ¿Cuántos gatos caben de Bronzeville a Lagos? Es una unidad de medida. Es una representación con dineros. O sea, en lugar de dólares y pesos, cubitos de rico pollo. Porque valen 5 pesos. Es una representación, o sea, es una pregunta muy ambigua. Información del problema. La base de datos. Pues las bases de datos incluyen gran parte del histórico de viajes. Fue construida por aquel que entre madrugadas y tazas de café redactó este trabajo. Con esto trato de hacer hincapié en que es una base de datos que fue y es creada, mantenida, organizada con conciencia, entonces tiene una buena estructura, ¿no? Lo que estamos viendo es solamente un pedacito, ¿no? No se va a ver aquí en la presentación, ni en el entregable, se presenta en la base de datos que anexan a todos estos archivos. Sí se ha construido y administrado a lo largo de poco más de un año, entonces es una base de datos. La parte que vemos es pequeña, pero en general es grande. Cartografía, el mapa. Por alguna razón se tenía que usar un GBSIG, que a mi parecer quedó un poquito feo por la diferencia de terrenos. No, tiene un rato que no se va el GBSIG. Pero bueno, se elaboró un mapa de la República Mexicana con capas ahí para los diferentes nodos, orígenes y destinos. ¿Qué resalta del análisis de datos del problema? Este es bien importante. ¿Por qué? Porque resulta ser que a veces uno podría pensar que el costo por kilómetro con base en las casetas y los kilómetros recorridos es similar, pero oh sorpresa, no. Pese a que nosotros tenemos un promedio ahí como de 5 pesos por kilómetro en todas las rutas que manejamos, tenemos concretamente dos puntos bien identificados que la cosa no funciona así. Ejemplo, si el costo por kilómetro es promedio de 5 pesos, en Monterrey cuesta 10 pesos. Ahí está la avenida Abraham Lincoln. Un saludo a Norma de Atro. Las casetas de Monterrey son caras. Las casetas que rodean la ciudad de Monterrey son caras. Las que van a Saltillo son caras. Las que siguen a Chihuahua son caras. ¿Por qué? Porque Monterrey es una ciudad cara. Es una ciudad con capacidades económicas, con el índice per cápita más elevado. Entonces, en este sentido, la plusvalía de la ciudad hace que las casetas sean más costosas, ¿no? Una situación similar se presenta en el tramo de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, a Mazatlán, en Sinaloa. ¿Por qué? Porque Mazatlán es una zona turística, entonces mucha gente que viene del norte, de Estados Unidos, de McAllen, etcétera, toman esa vía y llegan a turismo porque pues van a
van a disfrutar de lo que Mazatlán tiene para ofrecer, ¿no? Playas, comida. Diego, ¿qué onda? Este, bueno, entonces, este tipo de actividades económicas impacta de una u otra forma los costos que nosotros dentro de esta operación estamos experimentando. Es una información importante, porque ¿cómo afecta esto nuestra operación? En principio nada, ¿no? Porque lo estamos viendo, estamos siendo conscientes, lo estamos incorporando a la cotización, a los costos. Pero nos puede ayudar como una generalización, porque si algún día hacemos un viaje a una zona igual que tenga cierta plusvalía, ya somos conscientes de que las casetas pueden llegar a ser más costosas. ¿Cómo está planteado el territorio? ¿Cómo está planteado el territorio? Su visión política, su orografía, ¿de qué estamos hablando? Dado que la pregunta es bastante ambigua, pues vamos a como detallar eso, ¿no? Entonces, el territorio está planteado, ¿cómo planteo yo mi mapa? Pues por estados, ¿no? No lo voy a separar por municipios porque hay muchos municipios por los que ni siquiera pasamos. ¿Por qué? Porque las carreteras por las que puede pasar un full, pese a que no son pocas, son muy específicas, ¿no? Entonces, eh, pues no hay mucho que ver, no hay mucho que analizar ahí respecto a los municipios. Entonces, por eso hay como una división estatal. Este, orografía, no sé, pese a que sí pasamos por sistemas montañosos, las pendientes, las bajadas, pasar lleno, pasar vacío, el rendimiento de la unidad sí hace que puedan variarse un poco los rendimientos de las unidades, pero aquí hay que ser bien claro, ¿no? Para la cotización y para los costos generalizados, se toma el promedio de los rendimientos de todas las unidades. La flota está conformada por unidades del año 2020 y del año 2002. O sea, tenemos rendimientos de 1.9 contra rendimientos de 1.5. Ahí sacamos el promedio y digamos que es 1.7, que es con lo que se sacan los costos generalizados. No sé qué más decir respecto a este rubro. Salgamos de esta situación incómoda. Solución. Bueno, la solución se detalla en la sección 5 del entregable. También la presentamos aquí, entonces lo que sigue. ¿Cuál es el método de solución? Bueno, pues fue un algoritmo de dos pasos, ¿no? Lo primero, definimos una función de costos generalizados que incorpora los costos fijos, variables y estocásticos dentro de un único valor, y ese único valor lo incorporamos a la red. Después usamos algún algoritmo, por ejemplo Dijkstra, para solucionarlo y se acabó. Nosotros usamos QM, ¿no? Dentro de estos pasos, pues obviamente estamos obviando la construcción de la base de datos, el planteamiento del problema como una red, como un mapa, las tazas de café que me consumí, o sea, y la implementación del software, ¿no? Estamos obviando muchas cosas, pero estos dos puntos son como los puntos finos que nos llevan a solucionar este problema. ¿Qué software usamos para resolverlo? Usamos QM. Como ya lo dije, lo usé pues porque estaba en la computadora. ¿Qué elementos se deben considerar para resolverlo? Ok, este problema, esta pregunta sí es entendible. Para este problema y en general para cualquiera que se le parezca, es importante contemplar todos los costos asociados a una operación de transporte, porque el más pequeño costo que se te vaya y que no contemples, que no cotices y que no informes, en 200 viajes, pues ya no es tan chiquito, ¿no? O sea, ya duele. Entonces, en este sentido es importante incluir todos los costos, y también las demoras, para tener una cotización real, un costo real y saber exactamente cómo va la operación. Ojo, muchas veces usamos teoría, pues, no robusta, pero sí digamos ahí de medio nivel para presentar esto, ¿no? Un consejo ahí, pues, preséntalo con mucha delicadeza, porque luego no creen y los números no mienten y te dicen, no, es que, mira, haz lo que quieras. Otra valiosa característica que se debe contemplar es el problema y cómo se plantea. La idea no es que esto se resuelva, se plantee y se vaya a una carpeta abandonada en el drive para siempre, ¿no? La idea es que esto funcione como un engrane para una estructura más amplia, ¿no? Que pueda enriquecer y optimizar toda la operación, que pueda ser parte de algo, ¿no? En este sentido es importante aprender a plantear y resolver los problemas o todos los problemas que atacan, digamos, una misma situación con una materia prima semejante. En este caso estoy pensando muy claramente en una base de datos que se alimenta de varios orígenes, pero a partir de esta base de datos sale información bastante clara y bastante precisa que sirve para optimizar no uno, no dos, varios programas para reporteo. Esto lo detallo en otro video que se llama un ecosistema logístico integral. Véanlo si quieren, si no,
pues no lo vean, ¿no? Pero aquí detallo los beneficios potenciales que tiene generar dentro de un espacio como desde el enfoque sistémico, un espacio virtual, una sola base de datos que todos alimenten y de la que todos consuman, ¿no? Para no tener 20.000 reportes girando en círculos. Bueno, continuando con esto, la siguiente pregunta es solución. Pues si la solución se presenta anteriormente en la sección 6 del trabajo o bien en esta presentación. ¿Se le puede incluir o ya incluye información en tiempo real? Sí, sí se cuenta con información en tiempo real. Podemos saber dónde está la unidad, dónde están los tractos, dónde está el operador, cuántos kilómetros ha recorrido, cuál es su rendimiento, cuántos litros ha consumido. Podemos saber hacia dónde va. Podemos incluso tener un panel chiquito de cómo va manejando para medir sus hábitos de conducción. Toda esta información se genera en tiempo real, no sé, idealmente cada minuto, cada 3 minutos, dependiendo del tipo de información, y nutre nuestra base de datos. Nosotros nutrir al operador de información en tiempo real, no necesariamente, ¿no? O sea, hay información y dada la naturaleza de cómo se mueve la operación a mediano plazo, que no es necesario transmitir al operador, ¿no? Tenemos tiempo para que él llegue a un punto seguro y darle instrucciones, ¿no? ¿Qué información en tiempo real podría tener el operador que sí fuera de utilidad? No sé, saber con anticipación, con mucha anticipación, dónde y cuándo va a haber bloqueos. Es complicado que se zafe de un bloqueo, ¿no? Porque trae un full, no trae una moto, ¿no? No es como que se pueda dar vuelta en U e irse. Entonces, es información valiosa, pero que sí requiere mucha anticipación. Conclusiones. Bueno, pues el primero, el objetivo se logró, el problema se planteó, se resolvió, se elaboró el trabajo escrito, se hizo una presentación on plus y esta grabación que también está de más, pero es un buen ejercicio. Todo en tiempo y forma, ¿no? Son creo que 7 u 8 días antes, ¿no? ¿Cuándo se entrega esto? ¿Quién sabe? Bueno, otra observación importante, otra conclusión importante, la distribución binomial, pese a que teóricamente es la más adecuada para emular la ocurrencia de potenciales demoras, en las primeras pruebas tiene un bajo nivel de exactitud. ¿Por qué? Porque las demoras en punto de cliente, que es la base de datos con la que contamos, tiene sus orígenes muchas veces en demoras en carretera, que esas sí son impredecibles, no se pueden parametrizar, el comportamiento humano es complicado. En este sentido, ese es un área de oportunidad que nosotros podemos esforzarnos para obtener una mejor aproximación, ¿no? Nuevamente, la última conclusión, el uso de APIs, ¿no? Para agrupar esta operación y que no sea tan cansada en cuanto a los procesos que se viven, ¿no? O sea, que crean en las APIs, en las bases de datos. Otra conclusión importante, pese a que el problema pareciera ser simple, pues no lo es tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque la riqueza del problema yace gran parte en las funciones de costos, ¿no? En las funciones multivariada. ¿Por qué? Porque para hacer una proyección mensual, por ejemplo, de egresos e ingresos de la empresa, es necesario saber cuánto nos va a costar un viaje en 15 días. Para esto es importante proyectar los costos, pues no sé, del tipo de cambio, del combustible, etcétera, y eso sí requiere como cierta proyección a futuro, ¿no? En este sentido, este problema a ruta mínima tiene aplicaciones, es real, es tangible, se obtiene un beneficio de este ejercicio, ¿no? Referencias. Pues sí, tengo por ejemplo este libro que lo saqué en marzo cuando la pandemia estaba iniciando y sigue aquí conmigo, ¿no? Tal vez alguno de los becarios ya se hubiera puesto a fotocopiarlo. Hay que decirle a Ramiro que se ponga el tiro. No se llama Ramiro, le digo Ramiro, ¿no? Creo que es Ramiro 3. Naturalmente usé las notas del curso, usé algunos libros, bueno, algunas notas en internet que encontré sobre distribuciones binomiales, algunos ejercicios ahí como de referencia, el manual de QM y ya. Bueno, una vez repasado todos los puntos del entregable y lo que fue el ejercicio, pues terminamos esta presentación. Espero no haberlos aburrido, duró como 40 minutos, pero si te quedaste hasta el final, gracias. Te recomiendo que veas el video de ecosistema logístico si es que tienes una empresa y quieres incorporar este tipo de tecnologías. No me mandes correo, no te voy a ayudar, pero ya tienes las bases, ¿no? Bueno,
Gracias y hasta luego.